Damos comienzo a la segunda clase respecto, o que tiene, o que va a tratar el derecho a la integridad personal previsto en el artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Debemos decir que todo el sistema interamericano se encuentra sostenido o edificado sobre pilares fundamentales, y uno de ellos es justamente el derecho a la integridad personal. Este derecho, como pilar fundamental del sistema interamericano de derechos humanos, fue evolucionando y fue evolucionando en la historia del hombre. Por ejemplo, desde permitir en su momento la tortura como un medio de obtener algún tipo de confesión, hasta limitar las distintas formas de acceder a la información de, en este caso, los detenidos, y hasta prohibir la tortura. Es decir, es una evolución del sistema de derechos humanos en donde el mundo fue evolucionando a favor de la persona, o tratando de garantizar el principio pro homine, más allá de que hay lamentables excepciones en donde todavía se aplican estos tipos de tormentos o penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Pero debemos decir que el artículo 5 de la Convención Americana consagra la defensa de la integridad personal, porque dice: toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Y esto es importante porque, digamos, se completa la faceta íntegra de la persona en su integridad física, la integridad psíquica y la integridad moral. Luego tiene otras consideraciones, el artículo 5, en donde habla de la prohibición de una persona que sea sometida a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Habla del respeto debido de toda persona que es privada de libertad. También el artículo 5 exige la separación entre las personas procesadas de los condenados, obviamente de los menores procesados, de los adultos, o de los menores y de los adultos, que deben ser trasladados los menores a tribunales especiales en forma inmediata, dice, y finaliza diciendo que las penas privativas de la libertad tienen como finalidad, o tendrán como finalidad, la reforma y la readaptación social de los condenados. Por lo tanto, el artículo 5 integra el artículo 4 de la Convención Americana, porque estamos hablando de dos pilares fundamentales en donde habíamos estudiado cómo la Convención Americana protege el derecho a la vida, y ahora vamos a tratar de bucear sobre la defensa que hace la Convención Americana respecto del derecho a la integridad personal, que también debemos decir que es una norma de ius cogens, especialmente en lo que tiene en cuenta la prohibición a la aplicación de la tortura o a un trato cruel, inhumano o degradante. La afectación ilegítima a la integridad personal es lo que se encuentra protegida por la Convención, y por lo tanto también debemos reiterar que en este artículo, o en el caso del artículo 5, todos los estados tienen exactamente la misma obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar la violación al derecho a la integridad personal. La Corte Interamericana, en el ámbito, ya hablando del ámbito interamericano, ha unificado la afectación a la integridad personal con la dignidad humana, ha tratado a las dos de una misma manera, integridad personal y dignidad humana. Por ejemplo, hubo un caso, Castillo-Páez, del año 1997, y donde la Corte indicó que el solo hecho de haberlo introducido en el maletero del auto al señor Castillo-Páez implicaba la violación al artículo 5, más allá de que no se haya cometido otro maltrato físico, o no haya habido otro maltrato físico, pero el solo hecho de haberlo introducido por la fuerza en el maletero del auto al señor Castillo-Páez implicaba la violación al artículo 5 de la Convención Americana. Ahora bien, dice cuáles son las formas que la Convención trata acerca de la violación a la integridad personal, y habla de la violación en tres ámbitos: físico, psíquico y moral. La Corte ha ampliado, y es importante observar
cómo la Corte ha ido ampliando o ha tenido una visión amplia respecto al derecho a la integridad personal. También, digamos, incluyendo a legítimos activos a los familiares de las víctimas. En el caso Aloe Boete versus Suriname del año 1993, la Corte ha ampliado los legitimados activos, digamos, aquellos que puedan reclamar por la violación al derecho a la integridad personal a los familiares de las víctimas. También lo ha hecho en el caso de Valle, Jaramillo y otros versus Colombia. La Corte ha creado una presunción iuris tantum para aquellas familiares de los, en este caso, de las víctimas, o en el caso de una desaparición forzosa, que como dijimos es un delito pluriofensivo o una forma pluriofensiva de violación de derechos humanos. En el caso de Valle, Jaramillo versus Colombia, la Corte amplió o creó una categoría iuris tantum de aquellos legitimados, que dijo que pueden también reclamar la violación a la integridad física a los familiares directos. Hablamos de los padres, y al decir padre hablo de padre y madre, de los hijos e hijas, de los esposos y esposas de las víctimas de la violación a este derecho humano. Y también abarca otra categoría. Dice, en el caso de que no sean familiares, basta con demostrar digamos, un vínculo particularmente estrecho con la víctima, lo cual también se refiere o se reitera en el caso del señor Blake versus Guatemala, que fue un caso de desaparición forzosa en donde la Corte amplió la legitimación activa a los familiares del señor Blake para que puedan reclamar responsabilidad al Estado de Guatemala por la desaparición forzada de este señor a manos de fuerzas parapoliciales. También la Corte habla de la protección, perdón, la Convención habla de la protección del derecho a la integridad, no solamente física, sino también psíquica. Y a la hora de, digamos, aquí hay que hacer una pequeña consideración, porque basta la mera amenaza de que la persona esté en condiciones de sufrir en forma real e inminente el accionar del Estado, digamos, de sufrir una amenaza a su integridad física o una lesión física. Y se ha dicho en el caso del penal Castro y Castro versus Perú que la sola amenaza real e inminente de sufrir una lesión física constituía una tortura psicológica. También en el caso del penal Castro y Castro versus Perú se amplió y se permitió, digamos, es la primera vez que la Corte trata la violencia sexual como un caso de tortura psicológica o psíquica. En este caso las mujeres fueron obligadas a permanecer desnudas frente a hombres armados con la amenaza real e inminente de sufrir una lesión física. Y la Corte dijo que en este caso implicaba una seria violación a la integridad psíquica de las detenidas en ese momento. También la Corte se ha pronunciado sobre el derecho de los familiares de las víctimas en el caso de Radilla Pacheco versus México y en el caso de Hellman versus Uruguay, que ya vimos en la clase anterior cuando hablábamos de el derecho o la protección al derecho a la vida. Finalmente, la Corte ha realzado al habeas corpus como una medida procesal efectiva de protección o de garantía del derecho a la integridad personal, sobre todo como un medio procesal. Y lo ha realzado en el caso a Ansualdo Castro versus Perú, en donde dijo que el remedio efectivo, los estados deben prever en su legislación la incorporación de este medio procesal para conocer en detalle el destino efectivo de los detenidos o de las personas que están sufriendo o, digamos, han sufrido la represión por parte del Estado. Entonces, en síntesis y como primera parte podríamos decir que la Corte consagra el principio de la prohibición a la violación a la integridad física, que tiene distintas facetas: física, psíquica y moral. Amplía la legitimación activa no solamente a la víctima, sino también a los familiares, especialmente en los casos de desaparición forzada, que dijimos es una forma pluriofensiva de violación a los derechos consagrados en la Convención. Y realza la utilización del habeas corpus como una medida procesal efectiva respecto del derecho o para proteger el derecho a la integridad física. También en el mismo artículo, en el inciso 2, habla de la prohibición a ser sometidos a torturas
o a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. La prohibición a la tortura a juicio de la Corte es una norma de ius cogens, volvemos a decir, es una norma imperativa y por lo tanto es una norma tiene un carácter superior a una norma común. La recepción a la prohibición de la tortura no solamente ha sido materia de tratamiento de la Corte Interamericana en los distintos fallos, sino también legislativamente todos los organismos internacionales de derechos humanos han prohibido la aplicación de la tortura como, digamos, un medio, lo han catalogado como un medio que viola la integridad personal. Hablamos del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 5 de la Convención Americana, pero, digamos, estos han sido tratados de manera genérica. Específicamente, la Convención de las Naciones Unidas identifica lo que es la tortura y lo hace también la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, sancionada ya en Cartagena de Indias en el año 1985. Tanto la Convención de Naciones Unidas como la Convención Interamericana definen a la tortura y tienen matices diferentes que vamos a ir viendo durante esta clase. Entiendo que la Convención Interamericana es más amplia porque elimina la gravedad del delito que está consagrada en la Convención de Naciones Unidas para prevenir y sancionar la tortura. Dice en su artículo primero, esta convención, estamos hablando de la Convención de Naciones Unidas, que se entiende por tortura todo acto en el cual se inflija intencionalmente a otra persona dolores o sufrimientos graves, tanto físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, o de castigarla por un acto que ha cometido o que se sospecha que ha cometido, o para intimidar a esa persona u otros, o por cualquier otra razón. Reiteramos, para la Convención de Naciones Unidas en contra de la tortura, dice, es tortura todo acto por el cual se inflija intencionalmente a otra persona dolores o sufrimientos graves. Esta palabra grave ha sido una limitación para la Convención de Naciones Unidas y ha sido utilizada en un caso de jurisprudencia internacional de Irlanda versus Gran Bretaña en el año 1978, en donde hubo represión a personas que se decían formaban parte del ejército republicano irlandés, del IRA, y que habían sido detenidas en cárceles británicas, en este caso cárceles inglesas. Pero como no hubo un sufrimiento grave, no se entendió que hubo tortura, pero sí se entendió que hubo otro tipo de crimen producido por el Estado inglés, fallado por la Corte Internacional de Justicia. Pero fíjense, la delimitación de la palabra grave o cómo una palabra puede delimitar la incorporación del instituto para ser aplicado por la justicia. En todo caso, las Naciones Unidas dice todo acto por el cual se inflija intencionalmente a otras personas dolores o sufrimientos físicos o mentales y que sean graves. Y tiene que tener una finalidad, y esto coincide con la Convención Interamericana, que la finalidad es obtener algún tipo de información, confesión, castigarla por un acto que ha cometido o por un acto que se sospeche que ha cometido, o también para obtener una información de terceros, o por cualquier otra razón basado en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por personal o agentes del Estado o que trabajen para el Estado o con la tolerancia o aquiescencia del Estado. Dice, y debemos decir, no es tortura los dolores o sufrimientos físicos que son consecuencias de penas aplicadas de manera legal. Esto es un aditamento que tiene la Convención de Naciones Unidas, y la Convención Americana también dice lo mismo, sin embargo aclara que tiene que tener como consideración o como cortapisa el cumplimiento de algunos requisitos que los señala anteriormente, a los cuales nos vamos a referir en breve. La Convención Interamericana, por lo tanto, entiende que la tortura también es un acto realizado de manera intencional por el cual se inflige a una persona cualquier pena o sufrimiento físico o mental con el fin de investigar
Y aquí vamos a ver que hay una diferencia con la Convención de Naciones Unidas, porque evidentemente en la Convención de Naciones Unidas hay la condición para que se considere tortura es que ese sufrimiento sea grave. La Convención Interamericana no lo dice, lo excluye, por lo tanto es mucho más amplia en su concepción por la historia que tenemos, sobre todo en el ámbito latinoamericano. Entonces, decimos que es un acto realizado de manera intencional, cometida con el objeto de infligir a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales con el fin de investigación criminal como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva o cualquier otro fin. También la Corte avanza, la Corte Interamericana, en la aplicación, dice, se considera tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad total o parcial de una persona, aunque no cause dolor físico o su angustia. Entonces, para la Convención Interamericana, la tortura tiene un concepto un poco más amplio que para la concepción de Naciones Unidas, porque la Convención Interamericana no tiene la palabra grave, es decir, no incorpora el aditamiento grave para que el acto por el cual se inflige un sufrimiento físico, mental, sea considerado tortura. Aquí cualquier acto intencional, físico, mental, con el fin de investigar, de una investigación criminal o tener algún tipo de información de la persona o de terceros o de cualquier otro fin, puede ser considerado tortura. O también dice la aplicación en la persona de métodos que tengan por el objeto o por finalidad anular total o parcialmente la personalidad de la víctima, aunque no cause un dolor o físico o su angustia. Y agrega, la Convención Americana no es tortura el sufrimiento como consecuencia de una pena legal, siempre que no se incluyan todos los actos que lo define anteriormente. Es decir, hablamos de la aplicación intencionada por parte de organismos del Estado de actos o de tormentos físicos con el objeto de obtener de esa persona una confesión o con fines de investigación criminal, o la aplicación de elementos que tengan por objeto, eliminar la personalidad o anular la personalidad de la víctima o disminuirla como tal. Entonces, la tortura para la Convención tiene que ser un acto intencional que cause un dolor o sufrimiento personal. La Convención de Naciones Unidas, como reitero, indicó que ese sufrimiento tiene que ser grave. La Convención Interamericana no dice, quita el aditamento grave. También la Convención Interamericana incorpora los actos que anulan o disminuyan la personalidad. Hemos dicho que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a raíz de esta palabrita grave, no catalogó tortura en el caso de Irlanda versus Inglaterra respecto de en una sentencia del año 78, en donde se entendió que los actos perpetrados por el personal policial o los guardiacárceles sobre los reclusos irlandeses no habían sido cometidos torturas porque no se pudo probar que el acto hubiese sido grave o que el sufrimiento hubiese sido grave de los reclusos, lo cual obviamente esto es un tema que ha sido eliminado de la legislación interamericana y también sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana no lo trata como tal. Ahora, dice el acto tiene que perseguir una finalidad, hemos dicho que tiene que ser intencional, tiene que causar sufrimiento físico o mental, tiene que perseguir una finalidad. En el ámbito latinoamericano dice cualquier otro fin. La Convención de Naciones Unidas habla de una investigación para obtener algún tipo de información o confesión, y el ámbito interamericano incorpora cualquier otro fin. El acto debe ser cometido por un funcionario oficial con acción o con omisión, es decir, hablamos de actos cometidos por personal con la tolerancia o aquiescencia del Estado,
En el caso Bueno Alves versus Argentina, la Corte determinó también todos los elementos de la tortura a raíz de una lectura específica del artículo 5 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y entendió que Argentina había violado el artículo 5 porque dijo que en el caso del señor Bueno Alves se dieron sobre sí todos los elementos previstos en el artículo que acabamos de mencionar. También en el caso Fernández Ortega versus México, amplió la consideración de tortura a los delitos sexuales, entendiendo, así como también dijo en el caso Castro o del penal Castro versus Perú, que había tortura por el solo hecho del delito sexual agravado o considerado a la violación sexual de las mujeres o las detenidas como actos de tortura. También es necesario decir que en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para definir qué son tratos crueles, no hay una definición concreta, sino que todo es casuística, es decir, a medida que los casos hubieran sido tratados y sancionados o fallados, se pudo elaborar una suerte de principio de qué se entiende por trato cruel, inhumano o degradante. Tenemos el primer caso, que fue el caso Loaiza Tamayo versus Perú, en donde se dijo que la afectación abarca todo, desde la tortura hasta todo tipo de vejámenes o tratos crueles o inhumanos cuyas secuelas físicas o mentales se ven con posterioridad, según patrones, y lo dijo la Corte, exógenos o endógenos o exógenos que deben ser demostrados. En el caso de Rosendo Cantú y otros versus México, la Corte también consideró como actos o como tratos crueles la duración del castigo, la forma que había sido aplicado, el método utilizado y el modo en que fueron infligidos, y los padecimientos y las condiciones de la persona. Es decir, la Corte, para definir al trato cruel, inhumano o degradante, utiliza un patrón objetivo, que es el hecho en sí, y un patrón subjetivo que tiene en cuenta las condiciones personales de las víctimas, sexo, en este caso, por ejemplo, la condición de la víctima, para entender o catalogarlo como elemento subjetivo. Se destacan como tratos crueles, inhumanos y degradantes casos en que las personas pudieron temer ser privadas de la libertad. Es decir, en el caso del penal Castro y Castro, el solo hecho de tener una amenaza real e inminente de sufrir una lesión fue considerado como un trato cruel, inhumano o degradante. También fue tratado en el caso de las masacres de Ituago versus Colombia, en el caso de los 19 comerciantes versus Colombia, en los casos de los niños de la calle versus Guatemala, que fue el caso Villagrán Morales versus Guatemala, en donde la Corte avanzó sobre un trato cruel, entendiendo la privación continua de la libertad o de los desaparecidos en caso de que los familiares de las víctimas no podían conocer también el destino o el paradero de estas personas. También la Corte avanzó sobre tratos crueles, avanzando o tratando la perspectiva de género, la calificación de violencia sexual como un acto cruel o de tortura fue entendida o abrazada por la Corte luego de los fallos, como reiterábamos, del penal Castro y Castro. Ahora bien, la perspectiva de género no solamente fue tratada por la Corte Interamericana, también con anterioridad la legislación internacional se hizo caso o se hizo eco de la violación de género o de la perspectiva de género para ser incorporada como un trato cruel, inhumano o degradante, y aún para considerarlo como una tortura. Tenemos, por ejemplo, la Convención Internacional de Derechos Humanos, como el Tribunal Europeo, la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación y xenofobia, el Tribunal Penal o todos los tribunales penales ad hoc
en este caso creados en el caso de Ruanda, por ejemplo, en el caso de la ex Yugoslavia, todos dijeron o incorporaron a la violencia sexual como forma de tortura, sobre todo en los conflictos internacionales armados o en los conflictos domésticos. En síntesis, podríamos decir entonces que para la Corte Interamericana, para la Convención Interamericana que prohíbe la tortura, tiene una visión mucho más amplia que la visión o la Convención de Naciones Unidas, porque para la Convención Interamericana la tortura es todo acto infligido en forma intencionada por un funcionario del Estado o personas allegadas al mismo con tolerancia del Estado contra una persona con el objeto de obtener de ella una confesión o su autoincriminación en el caso de delitos cometidos. La Corte no entiende, o la Convención Americana, perdón, ha quitado el aditamento de grave, que sí se lo mantiene en la Convención de Naciones Unidas. Ambas tienen un objetivo. La tortura, para ser definida como tal, tiene que perseguir un fin, y el fin, de acuerdo a la Convención Internacional, es obtener algún tipo de confesión. La Convención Americana abarca algo más, dice cualquier otro fin. Y simplemente también la Convención Interamericana, para prevenir y sancionar la tortura, incorpora, luego de los fallos del penal Castro y Castro, luego de Loaiza Tamayo, y luego de Fernández, Ortega y otros versus México, ha incorporado a la violación sexual como una forma también de tortura cometida en actos de violencia interna y que han sido sancionados por la Corte Interamericana y generando responsabilidad por parte de los estados que han permitido, han tolerado o han cometido a través de agentes que han obrado por directivas o han obrado con la tolerancia o aquiescencia del Estado. Hasta aquí entonces, en lo que respecta al artículo 5, que habla sobre el derecho de toda persona de mantener su integridad personal y que sea respetada en su faceta física, psíquica y moral, y que no sea sometida a torturas o todo otro trato cruel, degradante o inhumano por parte previstos en la Convención Americana de Derechos Humanos. La Corte ha intentado, por lege ferenda, o digamos, y ha tratado a raíz de sus fallos, de señalar cuáles son los actos o los otros actos que puedan ser considerados como trato cruel, inhumano o degradante a través de su jurisprudencia. Para mí ha sido un gusto conversar con ustedes, compartir estas clases. Reitero mi agradecimiento a las autoridades del curso, reitero mi agradecimiento a todos ustedes por permitirme formar parte de esta conversación sobre esta visión amplia sobre los derechos humanos, cuya garantía forma parte del plexo normativo del derecho interamericano o del sistema interamericano de derechos humanos, y al cual todos nos debemos como magistrados y como integrantes de los distintos poderes judiciales de Latinoamérica. Muchísimas gracias y será hasta otra oportunidad.